El portón rechinó cuando Marisol empujó la madera vieja con la mano que no sostenía la pequeña maleta de cuero gastado. El sol ya estaba casi rozando los cerros áridos de Sonora, y la luz anaranjada bañaba el patio de una hacienda que parecía cansada, del mismo modo que el hombre que estaba de pie en el porche. Gerardo sostenía a un bebé en brazos que lloraba débilmente con ese llanto de quien ya se ha cansado de pedir consuelo. A su lado, una niña de unos 6 años miraba a la desconocida con ojos demasiado duros para una pequeña de su edad. La cocina estaba a oscuras, el fogón de leña permanecía frío, y el olor que emanaba de aquella casa no era de comida recién hecha, sino de un abandono profundo que calaba los huesos. Fue allí, viendo a aquel hombre fuerte, que parecía estar de rodillas por dentro, donde Marisol respiró hondo y pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos. «Si el Señor me deja quedar, yo puedo preparar la cena». Y lo que parecía ser solo una frase de una muchacha con hambre, se transformó en una de las historias más hermosas que los caminos de tierra de Zaguaripa han llevado jamás en el viento. El camino que cortaba aquel pedazo de desierto mexicano no tenía nombre en los mapas, porque los mapas no suelen ocuparse de los lugares donde el mundo parece haberse olvidado de llegar. Era una vereda ancha de tierra rojiza, apretada entre colinas redondas, cubiertas de matorrales secos y saguaros gigantes que se alzaban como centinelas mudos. A esa hora de la tarde casi no se veía a nadie. El sol castigaba sin piedad, y el silencio solo era interrumpido por el canto triste de una paloma huilota, escondida en algún arbusto espinoso. Marisol caminaba por esa ruta desde hacía casi 3 días, deteniéndose en las orillas de los arroyos secos para buscar un poco de agua y durmiendo bajo la sombra de los mezquites cuando la noche caía con su manto de estrellas. La maleta pequeña golpeaba contra su pierna con cada paso cansado. Dentro de ella había pocas cosas que el mundo considerara de valor, pero contenía todo lo que Marisol poseía de verdad: una muda de ropa limpia, un peine de hueso que perteneció a su madre y un cuaderno de tapa dura donde la letra menuda de su progenitora registraba recetas que venían de muy lejos, de abuela a hija, de hija a nieta. Marisol tenía 22 años, pero cargaba en el cuerpo y en el alma el peso de quien ya ha vivido demasiadas vidas en poco tiempo. Su padre, un arriero de profesión y vagabundo por naturaleza, murió en una caída de mula, cuando ella aún era una niña, dejando atrás solo deudas y la nostalgia tibia de un hombre que pasaba más tiempo en el camino que en el hogar. Su madre, una lavandera de manos agrietadas por el jabón y corazón manso, aguantó firme por 6 años más, hasta que la enfermedad hizo lo que la tristeza no había conseguido. Marisol se quedó sola a los 16 años y fue recogida por una tía abuela llamada Dolores, que vivía en una casita alquilada al fondo de una vecindad y sobrevivía haciendo costuras pequeñas. La tía Dolores era una mujer rígida por fuera, pero tenía un cariño callado que se mostraba en los gestos. Fue ella quien enseñó a Marisol a transformar lo poco en mucho dentro de una cocina, a estirar un puñado de harina para que rindiera comida por 3 días y a hacer de un hueso de res un caldo que resucitaba hasta a los más enfermos. Marisol cuidó de la tía Dolores durante 5 años, viendo a la anciana marchitarse lentamente como una vela que se gasta sin ninguna prisa. Cuando el corazón de la tía finalmente descansó en una madrugada de marzo, Marisol se dio cuenta de que ya no tenía a nadie en este mundo. El dueño de la casita apareció antes del entierro para preguntar cuándo desocupaba la habitación. No había herencia, no había parientes lejanos, no había un hombre esperándola. Solo estaba el camino y la esperanza terca de que en algún lugar necesitaran a una joven que supiera trabajar con las manos y el alma. Juntó lo poco que tenía, metió el cuaderno de recetas entre las ropas como quien guarda una reliquia santa y partió sin mirar atrás, porque mirar atrás era un lujo que la gente sin tierra
no podía permitirse. La hacienda apareció al final de aquella tarde como un espejismo en medio de la nada, con sus paredes blancas y su techo de barro, que prometían al menos un respiro del polvo del camino. El sol todavía estaba durmiendo detrás de los cerros, cuando Marisol abrió los ojos en aquella primera mañana. El cuerpo le dolía por el largo viaje, pero su cabeza ya estaba despierta, antes que el resto, porque la mente de una mujer que necesita demostrar su valor no descansa del todo. Se levantó, se puso el mismo vestido que había lavado la noche anterior y colgado en la ventana, y caminó descalza por el pasillo oscuro hasta la cocina. Todo estaba tal como lo había dejado limpio y organizado. El silencio de la casa era de esos que permiten escuchar hasta el propio latido del corazón. Marisol encendió el fogón a oscuras, guiada por la práctica por el tacto y por ese instinto que años de cocina habían grabado en sus manos. Cuando las primeras llamas iluminaron las paredes de cal, sintió que estaba haciendo lo correcto. Puso agua a hervir, encontró un puñado de café tostado en un bote de hojalata, lo molió en el metate y lo coló despacio, dejando que el aroma fuerte se apoderara de cada rincón como una invitación silenciosa a la vida. Gerardo apareció en la puerta de la cocina antes de que el café estuviera listo, con el bebé Toñito colgado del brazo, y la expresión de quien no ha dormido lo suficiente, pero ya se ha acostumbrado a ese cansancio crónico. Se quedó parado un instante observando cómo Marisol se movía por la cocina, como si conociera cada esquina, cada olla y cada cuchara. Algo en esa escena lo incomodó de una manera que no pudo explicar. No era un sentimiento malo, era la extrañeza de ver a alguien ocupar un espacio que había permanecido vacío por demasiado tiempo, como cuando uno abre una ventana tras meses de encierro y la luz entra con demasiada fuerza en los ojos. Marisol notó su presencia y le ofreció café sin ceremonias, mientras ya preparaba una taza de leche tibia para el bebé, con el cuidado de quien sabe que un niño pequeño necesita alimento en la medida justa y a la temperatura exacta. Gerardo aceptó el café y se sentó a la mesa sin saber muy bien qué decir, porque conversar por las mañanas no era un hábito que hubiera mantenido después de que Rocío se fue. Fue allí, en ese desayuno de la primera mañana, donde los dos firmaron el acuerdo sin necesidad de usar muchas palabras. Gerardo le explicó que no tenía dinero para pagarle un sueldo, que la hacienda estaba produciendo solo lo básico desde que se había quedado solo y que apenas podía con el ganado y la siembra sin tener que entrar corriendo a casa cada vez que los niños lloraban. Marisol respondió que no pedía dinero, sino un techo, comida y el derecho a quedarse mientras fuera útil. Le dijo que sabía cocinar, lavar, coser, cuidar la huerta y a los niños, y que no le temía al trabajo pesado por extenuante que fuera. Gerardo se quedó en silencio un rato, dando vueltas a la taza entre sus manos grandes y callosas, y luego asintió con la cabeza, de ese modo económico que Marisol aprendería a reconocer como su forma de decirlo todo, sin gastar una sola sílaba. Así quedó pactado, tan simple como un apretón de manos en un potrero. Marisol se arremangó el vestido antes de que el sol terminara de salir. Los primeros días fueron de una labor intensa y un silencio cauteloso. Ella transformó aquella cocina abandonada en el corazón de la casa otra vez. Despertaba antes que nadie, alimentaba al pequeño Toñito con una papilla de maíz hecha en su punto exacto, y tenía el almuerzo listo para cuando Gerardo volvía del campo, cubierto de sudor y polvo. La casa fue recuperando ese olor a gente que se cuida mutuamente. Las ollas volvieron a brillar en los ganchos de la pared, y la ropa aparecía lavada y doblada en los baúles. El patio fue barrido, y la huerta, que se había convertido en un matorral de maleza, recibió una limpieza profunda. Pronto empezaron a brotar nuevos pies de calabaza, chiles y hierbabuena que Marisol plantó con semillas que le pidió a un arriero que pasó por ahí. Gerardo observaba todo con un asombro que intentaba disimular, sintiendo una gratitud tan grande que a veces le dolía en el pecho,
porque la gratitud, cuando se mezcla con la culpa, se vuelve un nudo difícil de desatar. Sin embargo, Carmelita era el desafío que Marisol no había previsto con claridad. La niña no gritaba, no hacía berrinches, ni lloraba. Hacía algo mucho peor: ignoraba a Marisol como si fuera invisible. Cuando Marisol le servía el plato de comida, Carmelita lo empujaba hacia un lado y se iba a comer tortillas frías con sal en un rincón, porque eso era lo que su padre le daba antes. Cuando Marisol intentaba peinar el cabello enredado de la pequeña, ella se escabullía sin decir palabra y se iba a esconder detrás del corral de las cabras. Cuando Marisol ordenaba el cuarto, Carmelita desordenaba todo de nuevo y ponía las cosas en los lugares equivocados donde estaban antes, como si mantener el caos fuera una forma de mantener viva la presencia de su madre. Era una resistencia silenciosa y feroz que no tenía nada de infantil. Marisol, que ya había visto el dolor en muchas formas, reconoció allí la herida más peligrosa, la de quien se niega a dejar entrar nada nuevo por miedo a perderlo otra vez. Marisol no forzó la situación. No insistió con el peine, no la obligó a comer, ni intentó abrazarla cuando no era bienvenida. Simplemente permaneció allí constante como el fogón encendido cada mañana, presente como el aroma de la comida a la hora exacta, y dejó que la niña se acercara a su propio ritmo. Mientras tanto, dedicó al pequeño Toñito el cuidado que el bebé había necesitado durante meses. El niño estaba flaco, irritable, y lloraba mucho por las noches debido a unos cólicos que quitaban el sueño a todos. Marisol se dio cuenta de que Gerardo alimentaba al niño con leche de vaca pura, demasiado pesada para el estómago de una criatura tan pequeña, y cambió la dieta. Empezó a diluir la leche, a entibiarla, con un poco de té de manzanilla que cultivaba en la maceta de la ventana, y a añadirle una pizca de azúcar morena. En menos de una semana, los cólicos disminuyeron. En 2 semanas, Toñito dormía la noche entera. En un mes, era un bebé diferente, gordito, risueño, y estiraba sus bracitos en cuanto veía a Marisol acercarse. Gerardo veía todo aquello, y se iba ablandando por dentro sin darse cuenta. Empezó a volver del campo más temprano, no porque el trabajo hubiera disminuido, sino porque la casa había vuelto a ser un lugar donde se quería estar. Comenzó a hablar más durante las comidas, primero sobre las cosas del rancho, luego sobre los niños, y después sobre asuntos que no tenían ninguna utilidad práctica, pero que llenaban el silencio con algo cálido. Marisol escuchaba con una atención genuina, preguntaba sobre el ganado y la tierra, y Gerardo se sorprendía a sí mismo explicando cosas con una paciencia que no sabía que poseía. Pero ninguno de los dos tocaba el tema que flotaba sobre la casa, como una nube de tormenta que no termina de descargar. Ninguno de los dos mencionaba a Rocío. La segunda semana trajo la primera visita del exterior. Don Nicanor, un ranchero vecino de edad avanzada, apareció una tarde de miércoles montado en un caballo bayo que ya había visto tiempos mejores. Don Nicanor era un hombre respetado en la región de Zaguaripa, viudo, también, pero de una viudez antigua, que había formado una costra gruesa alrededor de su corazón. Había perdido a su esposa hacía más de 15 años y nunca se repuso del todo, viviendo solo en una hacienda demasiado grande, rodeado de trabajadores, mientras él se marchitaba en una mecedora. Don Nicanor quería a Gerardo como a un hijo, y venía de vez en cuando a ver si el muchacho aguantaba el peso de la soledad. Aquel día encontró la casa transformada, y a una joven en la cocina, y sus cejas se elevaron más que su sombrero cuando se lo quitó de la cabeza. Gerardo explicó la situación con pocas palabras, y don Nicanor escuchó en silencio con esa expresión de quien sabe que la vida arma enredos que nadie planea. El viejo no dijo si aprobaba o no, pero antes de irse se llevó a Gerardo aparte en el patio, y le advirtió que el pueblo ya estaba murmurando porque los arrieros llevan las noticias más rápido que el viento. La fofoca llegó al pueblo antes de que Marisol cumpliera un mes en la hacienda, y llegó de la peor manera por la boca de doña Elena, la dueña de la tienda principal y autoproclamada guardiana de la moral ajena.
Doña Elena había sido comadre de Rocío y se consideraba la defensora de su memoria. Era una mujer de una fe ruidosa y una caridad muy selectiva, de esas que rezan el rosario en la puerta de la iglesia, para que todos las vean y hablan de la vida de los demás como si fuera un servicio a la comunidad. Cuando un viajero comentó en la tienda que había visto a una joven instalada en la casa del viudo doña Elena, sintió que tenía una misión sagrada. Pasó la semana entera esparciendo el veneno con un tono de preocupación falsa, diciendo que la pobre Rocío apenas se había enfriado en la tumba y su marido ya había puesto a otra en su lugar, que la muchacha debía ser una de esas que andan buscando ranchos con dueño. El veneno se extendió por Zaguaripa como una mancha de aceite. Cuando Gerardo fue a la feria mensual para vender sus quesos y comprar suministros, sintió las miradas antes de escuchar las palabras. Las mujeres cuchicheaban detrás de los puestos y los hombres desviaban el rostro. Gerardo no era hombre de preocuparse por lenguas largas, pero cuando regresó a la hacienda y vio a Marisol en el porche, con Toñito en brazos, cantándole bajito mientras el sol doraba su cara, sintió por primera vez el miedo de que la presión externa pudiera arruinar lo que estaba funcionando por dentro. No le dijo nada a Marisol sobre lo que escuchó en el pueblo, guardando la preocupación para sí mismo, como hacían los hombres de ese tiempo, enterrando el problema bajo el trabajo diario. Sin embargo, doña Elena no se quedaría solo en los chismes de mostrador. Una tarde de viernes, cuando el sol perdía su fuerza, Marisol terminó de poner los frijoles en remojo cuando el ruido de una carreta se detuvo en el portón. 3 mujeres bajaron con expresiones de quienes asisten a un funeral. Doña Elena venía al frente vestida de negro riguroso, con el rosario colgando del cuello y una Biblia bajo el brazo. Detrás venían sus comadres Zenaida y Antonia, que servían más de escolta que de otra cosa. Gerardo estaba en el campo y Marisol estaba sola con los niños. Sintió que el estómago se le helaba, pero enderezó la espalda y salió a recibirlas, con la dignidad de quien no debe nada. Doña Elena ni siquiera esperó a ser invitada. Dijo que venía a ver a los niños, que como madrina de Carmelita tenía la obligación de velar por ellos y que el pueblo estaba muy inquieto con la situación de esa casa. Las palabras salían cubiertas de miel, pero el veneno estaba en cada pausa y en la forma en que examinaba la ropa de Marisol, colgada junto a las camisas de Gerardo. Doña Elena se detuvo ante la fotografía de Rocío que colgaba en la sala y se volvió hacia Marisol con los ojos húmedos de una emoción actuada. Dijo que aquella era la casa de Rocío, que la cocina era de Rocío y que ninguna extraña de paso tenía derecho a ocupar el lugar de una mujer que no llevaba ni un año bajo tierra. Luego, mirando a Marisol fijamente, soltó algo que le heló la sangre. Dijo que era curioso cómo Marisol se parecía a Rocío, el mismo color de cabello y el mismo modo de caminar, y que tal vez por eso Gerardo la había aceptado tan rápido, porque estaba buscando una copia de la muerta, y no a una mujer de verdad. Carmelita apareció en ese momento y al ver a su madrina, comenzó a llorar desconsoladamente. Doña Elena aprovechó para cargar a la niña y lanzar a Marisol una mirada de triunfo. Cuando las mujeres se fueron, Marisol se derrumbó en el suelo de la cocina temblando. No era rabia, era la duda mordiéndole el alma, preguntándose si Gerardo solo la veía como una sombra del pasado. Los días siguientes fueron extraños y cargados de una tensión invisible. Marisol trabajaba más que nunca, pero hablaba menos, y Gerardo rondaba la casa con una culpa que no sabía cómo explicar. Él se sorprendía mirando el retrato de Rocío, y luego a Marisol comparándolas sin querer, irritado consigo mismo por dejar que las palabras de doña Elena echaran raíces en su mente. Carmelita, con esa intuición afilada de los niños heridos, sintió el cambio en el aire y volvió a alejarse como si la visita de su madrina hubiera reabierto la herida. Fue en este clima de cuerda estirada cuando llegó la noche más larga de la hacienda.
Toñito comenzó a toser después de la cena, una tos seca que pronto se convirtió en flema, y antes de la medianoche se transformó en una fiebre ardiente. Marisol tocó la frente del bebé y reconoció ese calor peligroso que tantas veces había visto mientras cuidaba a la tía Dolores. Preparó compresas de agua fría y té de saúco intentando bajar la temperatura, pero la fiebre no cedía. Gerardo, al ver a su hijo en ese estado, sintió que el terror le subía por la espalda porque la escena era una repetición exacta de lo que ocurrió con Rocío. La misma fiebre, el mismo temblor. El pánico se apoderó de él. Agarró su sombrero y dijo que iría a buscar al médico al pueblo, que no esperaría al amanecer. Marisol intentó advertirle que el camino estaba peligroso por la lluvia que había caído por la tarde, pero vio en sus ojos que no había discusión posible. Era el desespero de un padre que ya ha perdido demasiado. Él ensilló el caballo en la oscuridad y desapareció en la noche. Marisol se quedó sola con los dos niños, el bebé ardiendo en sus brazos, y Carmelita despertando asustada por el alboroto. La casa parecía enorme, y las sombras se proyectaban como monstruos en las paredes de adobe. Marisol rezó en voz baja, mientras cambiaba las compresas, pidiendo que Dios no se llevara a nadie más de esa familia que ya había sufrido tanto. Cerca de las 2 de la mañana, Carmelita salió de su cuarto y vio a Marisol sosteniendo al bebé que gemía de dolor. La niña se quedó paralizada en la puerta de la cocina. Sus ojos se agrandaron y de su garganta salió un grito desgarrador de terror puro. Para la pequeña, el pasado y el presente se mezclaron. Pensó que su hermano iba a morir igual que su madre. Carmelita comenzó a temblar, se dejó caer al suelo y se encogió contra la pared, llorando con un lamento que no parecía humano. Marisol sintió que el mundo se le venía encima. Tenía a un bebé enfermo en un brazo y a una niña en un ataque de pánico en el suelo, y estaba sola en medio del desierto. Pero el desespero no es un lujo que una madre pueda permitirse. Marisol acostó a Toñito en la cuna con cuidado y se sentó en el suelo junto a Carmelita. No intentó tocarla ni obligarla a nada. Simplemente se quedó allí, como una pared cálida que protege del viento, y empezó a cantar. Era una canción de cuna que su propia madre le cantaba durante las tormentas en su infancia. Una melodía sencilla y repetitiva que prometía seguridad. Marisol cantó durante mucho tiempo, y poco a poco el cuerpo de Carmelita dejó de temblar. El llanto fue disminuyendo y los sollozos se espaciaron. En un momento que ninguna de las dos pudo precisar, Carmelita apoyó la cabeza en el hombro de Marisol. Primero fue un contacto leve, pero luego se entregó por completo al abrazo de esa mujer que olía a jabón y a hierbas medicinales. Marisol dejó de cantar y escuchó cómo Carmelita susurraba con una voz quebrada una única palabra que lo cambió todo: quédate. No fue un pedido, fue una rendición. Era una niña de 6 años diciendo que ya no podía soportar perder a nadie más. Marisol la estrechó contra su pecho y ambas lloraron en silencio hasta que el cansancio las venció. El amanecer las encontró dormidas en el suelo de la cocina, abrazadas. Toñito descansaba en la cuna con la respiración más calmada y la fiebre finalmente baja. Así las encontró Gerardo cuando llegó con el médico casi al salir el sol, empapado de barro y con el caballo exhausto. Se detuvo en la puerta y se quedó mirando la escena sin poder moverse. Lo que veía no era a una empleada cuidando niños ajenos. Era a una mujer sosteniendo a su familia como si fuera lo más preciado del universo. El doctor examinó a Toñito y confirmó que la crisis había pasado, que los cuidados de Marisol habían sido correctos y que el niño se recuperaría pronto. Gerardo agradeció al médico y cuando se quedaron solos, miró a Marisol con una claridad que no había sentido en años. Entendió que la pregunta sobre el parecido con Rocío no tenía importancia.
Lo que importaba era que ella se había quedado cuando las cosas se pusieron difíciles, que había sostenido la casa, ella sola, mientras él huía por el miedo. Gerardo se despertó con una firmeza nueva al día siguiente. Tomó su café, observó a Carmelita sentada junto a Marisol, desayunando sin quejas, y luego anunció que iría al pueblo a resolver unos asuntos. Fue directo a la parroquia de Zaguaripa y buscó al padre Vicente, un hombre de cabellos blancos que conocía a Gerardo desde que era un niño. Se sentó en el banco de la iglesia y le contó todo con la honestidad de quien no sabe adornar las verdades. Le habló de Marisol, de los chismes de doña Elena y de lo que sentía en su corazón. El padre Vicente escuchó y le dijo que el luto no era una prisión que honrar a los que se fueron, consistía en cuidar a los que se quedan vivos. Le dijo que si Marisol era una mujer de bien, lo correcto era darle el lugar de esposa ante Dios y la comunidad. Gerardo salió de la iglesia con el alma ligera y se dirigió a la tienda de doña Elena. Entró en el local cuando estaba lleno de gente. No gritó ni amenazó. Se quitó el sombrero por educación y habló en voz alta para que todos escucharan. Dijo que Marisol era una mujer honrada que había salvado a sus hijos de la desolación y que ella había hecho más por su familia en semanas que todo el pueblo en un año de viudez. Miró a doña Elena a los ojos y le echó en cara que nadie, ni siquiera ella, con toda su supuesta preocupación, se había acercado a ayudar cuando él se estaba hundiendo en la miseria y el abandono. Anunció que se casaría con Marisol y que quien tuviera algo que decir lo dijera de frente o callara para siempre. El silencio en la tienda fue absoluto. Doña Elena se quedó sin respuesta, porque en el fondo sabía que Gerardo tenía razón: la caridad de lengua es barata, pero la ayuda de manos es la que cuenta. Gerardo regresó al rancho y encontró a Marisol en la huerta. Se arrodilló frente a ella entre las plantas de chile y sin rodeos le pidió que fuera su esposa. Le dijo que no podía prometerle el mundo, pero que le ofrecía su nombre, su hogar, y la certeza de que nunca más tendría que caminar sin saber dónde despertaría. Marisol, con lágrimas en los ojos, le preguntó si la quería a ella o al recuerdo de Rocío. Gerardo tomó su rostro entre sus manos y le aseguró que estaba mirando a Marisol, a la mujer que había encendido de nuevo el fogón de su vida y que había devuelto la sonrisa a sus hijos. Ella dijo que sí con un abrazo, y Carmelita, que observaba de lejos, se acercó y tomó la mano de Marisol con fuerza. Esa fue la verdadera bendición, más importante que cualquier rito religioso, la aceptación de una niña que volvía a tener un puerto seguro donde refugiarse. La boda fue 3 semanas después, una ceremonia sencilla en la pequeña capilla de la aldea. Marisol usó un vestido de algodón blanco que ella misma bordó con flores de azahar. Lo que más la conmovió fue encontrar un ramo de esas mismas flores sobre su cama esa mañana. Sabía que Carmelita las había cortado para ella. Don Nicanor fue el padrino y la esposa de uno de los trabajadores fue la madrina de Marisol. El padre Vicente habló del valor de los nuevos comienzos y de cómo el amor se construye con los actos diarios y no con palabras bonitas. Cuando salieron de la iglesia, el pueblo entero los miraba, pero esta vez con un respeto silencioso. La fiesta se celebró bajo el gran mezquite de la hacienda. Hubo tamales, mole, café y música de guitarra. Fue un día donde la alegría expulsó definitivamente a la tristeza de los rincones de aquella casa. Al final del día, cuando los invitados se habían ido, Carmelita se acercó a Marisol con un papel doblado. Era una receta escrita con la letra torpe de una niña que apenas está aprendiendo a escribir. Decía: pastel de nata con dulce de guayaba. Carmelita explicó que recordaba haber visto a Marisol buscando esa página en su cuaderno viejo y que le había pedido a doña Elena que buscara en sus libros de cocina hasta encontrar una receta igual. Fue el regalo de bodas más hermoso que Marisol pudo recibir. No era solo una receta, era el puente definitivo que unía sus vidas.
Era la página que faltaba en su cuaderno y en su corazón. Gerardo las encontró abrazadas en el patio y supo que a partir de ese momento la felicidad no sería un visitante ocasional, sino un habitante permanente de su hogar. La vida, con todas sus vueltas, les había dado una segunda oportunidad. Los años pasaron con la rapidez que tienen los años cuando se vive con propósito. La hacienda de Gerardo y Marisol prosperó hasta convertirse en una de las más respetadas de Sonora. Tuvieron un hijo más al que llamaron Andrés, en honor al abuelo de Marisol. Toñito creció fuerte, y Carmelita se convirtió en una joven que enseñaba a leer a los niños de los ranchos vecinos. Don Nicanor pasó sus últimos años siendo un abuelo para los 3 niños, encontrando en esa familia el consuelo que su soledad no le daba. Incluso doña Elena terminó aceptando la situación y enviando regalos para los bautizos, reconociendo en silencio que Marisol había sido la salvación de esa casa. La historia de la joven que llegó con una maleta y una oferta de cena se convirtió en una leyenda local sobre cómo la bondad puede reconstruir lo que la muerte ha derribado. Mucho tiempo después, con los cabellos ya blancos y las manos marcadas por el trabajo, Gerardo y Marisol se sentaron en el mismo porche donde se conocieron. El sol se ocultaba tras los cerros, pintando el cielo de púrpura. La hacienda estaba llena de vida, con nietos corriendo por el patio y el aroma del café flotando en el aire. Gerardo tomó la mano de su esposa y le preguntó si recordaba el primer día. Marisol sonrió y dijo que recordaba cada detalle, especialmente el miedo que sintió al empujar el portón. Él le respondió que ella no solo había preparado la cena aquella noche, sino que había preparado una vida entera para todos ellos. Se quedaron allí en silencio, viendo cómo las estrellas empezaban a brillar sobre el desierto, agradecidos por haber tenido la valentía de abrir la puerta cuando el destino llamó con hambre y necesidad. A través de los años que he pasado observando el discurrir de la vida, he aprendido que las historias más profundas no siempre se escriben con grandes gestas heroicas, sino con la humilde constancia de quien decide quedarse cuando todo invita a huir. La vida de Marisol y Gerardo nos enseña que el amor no es un reemplazo de lo que perdimos, sino una restauración de nuestra capacidad de sentir. A menudo las personas mayores miramos hacia atrás y comprendemos que los momentos que definieron nuestro destino no fueron los éxitos materiales, sino aquellas encrucijadas donde tuvimos que decidir entre cerrar el corazón para no sufrir más, o abrirlo de par en par para permitir que alguien nos ayudara a cargar el peso. No hay mayor valentía que la de aquel que, habiendo sido herido por la pérdida, se atreve a confiar de nuevo en la tibieza de una mano ajena. Muchas veces creemos que estamos solos en nuestra lucha, que nuestra casa está fría y que el fogón se ha apagado para siempre. Pero la providencia tiene formas misteriosas de enviarnos lo que necesitamos, a veces bajo la forma de una extraña, con una maleta vieja, o un vecino con una advertencia incómoda. Lo importante no es de dónde viene la ayuda, sino si tenemos la humildad de recibirla. La madurez nos enseña que el orgullo es un abrigo muy frío en las noches de invierno del alma. Gerardo tuvo que vencer su vergüenza para dejar que Marisol entrara a su cocina, y Marisol tuvo que vencer su propio miedo al rechazo para ofrecer lo único que tenía a su servicio y su sazón. Ese intercambio de necesidades es lo que realmente sostiene al mundo, mucho más que el dinero o el poder. Para quienes ya peinamos canas, esta historia resuena como un recordatorio de que nunca es tarde para reconstruir una familia. La familia no es solo la que nace de la sangre, sino la que se elige en el campo de batalla de la vida diaria. Marisol no nació de Rocío, pero fue la madre que Toñito y Carmelita necesitaban para no crecer con el alma marchita. Al final del camino, lo que queda no es el nombre que llevamos, sino el rastro de luz que dejamos en los que vienen después. Debemos aprender a perdonar a los que murmuran como doña Elena, pues a menudo su veneno no es más que el reflejo de su propia incapacidad de amar sin condiciones.
La verdadera paz llega cuando comprendemos que cada uno da lo que tiene en su corazón. Unos dan chismes, otros dan panes y otros, como Marisol, dan la vida entera en cada plato de comida que sirven. Que esta historia sea un bálsamo para quienes sienten que su historia ha terminado. Recuerden que siempre, mientras haya un fogón y un poco de voluntad, se puede volver a encender la lumbre y sentarse a la mesa para comenzar un nuevo capítulo.